Muy buenas tengan todos y espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este proyecto llamado Smart Book. En esta oportunidad estaré presentándote 5 ideas de libros sobre la brevedad de la vida de Lucio Anneo Séneca, que desde mi perspectiva se pueden aplicar a la vida cotidiana. Pero antes de llegar allí, quiero darte una pequeña reseña del autor y algunas generalidades del libro, con la intención de que puedas animarte a leerlo. Séneca fue un filósofo, político, orador y escritor romano, nacido el año 4 a.C. en Córdoba, en lo que en la actualidad es España. Fue una figura predominante de la política romana durante los reinados de los emperadores Claudio y Nerón, llegando a ser el tutor de este último y ejerciendo como uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Como escritor, Séneca pasó a la historia, pues es considerado como uno de los máximos representantes de la filosofía estoica. Su obra constituye la principal fuente escrita de dicha filosofía, que se ha conservado hasta la actualidad. Aunque difiero en algunas cosas con esta línea de pensamiento, considero que la filosofía estoica en estos tiempos se puede convertir en una herramienta muy útil para asimilar los azares de la vida y verlos desde diferentes ángulos, pues cumple con uno de los propósitos de la filosofía, el cual es atenuar o ayudar a asimilar muchos de nuestros problemas. Así que si sos una persona con muchos interrogantes, problemas y vacíos como todos, te recomiendo investigar sobre esta línea de pensamiento. Te sorprenderás de la cantidad de recursos intelectuales que tiene para ofrecerte. Este libro sobre la brevedad de la vida pertenece a la colección de diálogos escritos por Séneca, y este en particular es un ensayo escrito a su amigo Paulinus. La idea principal que Séneca propone es el ejercicio de la virtud como la mejor manera de aprovechar el tiempo, para que la vida sea plena y larga, y en contraposición expone a los vicios y excesos como la peor forma de desperdiciar el tiempo, de tal forma que la vida resulta amarga y corta. En pocas palabras, su escrito es un análisis de la naturaleza del tiempo, donde nos invita a pensar en lo que pasaría si estuviéramos dispuestos a no desperdiciarlo en cosas que consideramos cotidianas, pero que según él son superfluas y ladronas del bien más preciado que tenemos. A continuación, voy a presentarte 5 ideas del libro sobre la brevedad de la vida de Lucio Anneo Séneca que considero se pueden aplicar a la vida cotidiana. Idea número 1. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él hacemos que lo sea. Considera que la vida es suficientemente larga para ejecutar grandes cosas si se la emplea correctamente. Para entender estas palabras es necesario tener presente la idea de Séneca sobre desperdiciar el tiempo y acortar la vida, que viene siendo caer en los excesos y ser dominados por estos. Para darnos más detalle de su idea, él describe como excesos peligrosos y enemigos del intelecto a la insaciable avaricia, la cuidadosa diligencia de inútiles trabajos, la entrega al vino, la ociosidad que entorpece, la veneración no agradecida a superiores que consumen los años en voluntaria servidumbre y muchos más. Hace tiempo tuve la oportunidad de laborar para una compañía. Allí había un muchacho que fue mi compañero de trabajo y con el cual entablé una buena relación de trabajo y amistad. El man era una buena persona, además humilde y trabajador, de esa gente que hacen que los trabajos sean entretenidos y sobrellevables. No obstante, todas estas cualidades se veían un poco opacadas, pues a menudo lo veía fumando. Lo interesante fue que mi compañero, por lo que vi en primera instancia, se fumaba 2 cajetillas de cigarros diarias y aparentemente utilizaba los fines de semana para emborracharse desmedidamente. Quizás se puede pensar que esto no tiene nada de malo, pero al trabajar como contable y ser encargado de entregarle su quincena, alguna vez se dio la plática y pude preguntarle en qué gastaba su dinero, pues la paga era poca. Y fue grande mi sorpresa cuando el man me dijo que la mayoría de su salario iba destinado a mantener el vicio de 3 cajetillas de cigarros diarias y las cervezas de todos los fines de semana de él y de algunos amigos. Creo no ser el único en ver cómo personas fuertes, inteligentes y capaces son doblegados y destruidos por sus excesos, cosa que particularmente me resulta increíble. Pienso que ninguna persona está exenta de caer en excesos que le hacen perder no solamente lo material, sino aquellas cosas que son realmente valiosas, como la salud, la lucidez, la familia y el tiempo.
La opción en todo caso sería detenerse a pensar en las repercusiones que ciertas prácticas dejan. Si es que ciertos excesos están determinando tu vida, considera urgentemente liberarte de su gobierno, pues no solamente están consumiendo tiempo, sino que te quitan tu enfoque. Considera que si sos amo y señor de los excesos, tendrás el tiempo suficiente para trabajar en tus más grandes proyectos y en las cosas que representen tus mayores intereses dentro de parámetros lógicos y reales. Idea número 2. Deja de entretenerte en inútiles estudios literarios, los cuales si los dejas para ti, nada te aprovechan, y si los publicas, no parecerás más sabio, sino arrogante. Séneca señala como ejemplo puntual a los antiguos griegos y su deseo por consumir las obras de entretenimiento de Homero y Hesíodo, que lejos de informar, enseñar e instruir, lograban desinformar, distraer y entretener a sus lectores. Lo sorprendente de esta crítica es que a pesar que podríamos pensar que leer no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, Séneca está advirtiendo que se debe ser crítico incluso con lo que se lee, pues no todos los escritos tienen algo para aportar. Aunque considero que la distracción también es una forma de estimular nuestro bienestar, quiero rescatar la idea de evitar en la medida de lo posible las cosas superfluas y vacías. Existe en mi país un canal de televisión que circula con la idea de informar y crear patria, pero lejos de esto, casi todo su contenido insta al morbo, al entorpecimiento y a desvirtuar la cultura de sus televidentes. Lo alarmante es la cantidad de personas que siguen este tipo de contenido. Si sos de Latinoamérica, probablemente en tu país exista un canal así. Pareciera que se busca alejar a las personas del criterio propio y adormecerlos en la ignorancia para que sean fácilmente manipulables. Obviamente, cuando hablamos del mundo del Internet, el problema se puede apreciar mejor. Finalmente, vivir ocupados en cosas vacías, en palabras de Séneca, equivale a perder el valioso tiempo y a acortar la vida. Entonces lo que siento que en esta idea se nos quiere decir es que debemos ser más críticos con lo que consumimos y asegurarnos que todo pueda producirnos de alguna manera. Idea número 3. El mayor estorbo del vivir es la expectativa que depende del mañana y pierde lo de hoy. No abandones lo que está en tus manos para depender de lo que está puesto en manos de la suerte. Vive de inmediato. Había un campesino que había gastado muchos años trabajando duro en el campo. Aunque su familia lo instaba a que descansara, él se negaba, pues pensaba que necesitaba trabajar y producir a manera de algún día poder descansar y ya no tener necesidad de trabajar. Producto de su esfuerzo, finalmente un día pudo realizar lo que había pensado y resultó en cosechar tanto como siempre había soñado. Su momento anhelado por fin había llegado. Lo último que quería hacer era ampliar el lugar donde guardaría toda esta cosecha, para finalmente descansar, beber y comer. Pero trágicamente, esa misma noche sufrió un ataque al corazón y murió. Yo creo que todos nos hemos visto en determinado momento atrapados en compromisos laborales, muchas veces con el anhelo de obtener dinero para el futuro y poder pagarnos nuestra jubilación o cumplir ciertos caprichos que queremos, a costa de ser esclavos de un trabajo que no es de nuestro agrado, o haciendo cosas que honestamente si tuviéramos la opción no elegiríamos hacer. Pero según Séneca, esto se convierte en un error cuando en virtud de hacer todas estas cosas dejamos de vivir, disfrutar y hacer las cosas que nos gustan, olvidando que la vida es solamente una y que deberíamos aprovecharla en consecuencia. Si sentís que has estado absorbido por otras cosas que no son las que desearías hacer, ¿haciendo qué cosas serías más feliz si supieras que estás a punto de morir? ¿Qué cosas tendrías que dejar a un lado para disfrutar más tu vida? Pienso que respondiendo a estas dos últimas preguntas podemos encaminarnos a poner en práctica la idea de Séneca. Idea número 4. Es propio de un personaje grande no consentir que le arrebaten ni una pizca de su tiempo, cosa que hace que su vida se alargue, pues toda su extensión es para él, porque no entregó ninguna parte de su tiempo al ajeno dominio, pues se dio cuenta que no hay nada lo suficientemente valioso para comprar su tiempo. Séneca nos recuerda el caso del primer emperador de Roma, Augusto, un hombre que teniendo todo lo que el dinero y el poder podían conseguir, era consciente que el bien más preciado era el tiempo libre que no tenía, porque como emperador tenía que resolver todos los asuntos que el gobierno requería, pues todas las cosas que sucedían o no en el imperio dependían de él, cosa que lo único que hacía era mantenerlo demasiado ocupado.
Lo irónico es que la persona que podía definir el destino de hombres y naciones nunca dejó de suplicar descanso para su persona y vivir para provecho propio. Aunque el tiempo libre le parecía una cosa tan grande, nunca se atrevió a renunciar a su cargo político. Fue así que la idea de disfrutar el tiempo libre únicamente yacía en su imaginación. Idea número 5. Los únicos que están desocupados son los que dedican su tiempo a la sabiduría, pues no solo viven sus años, sino que le añaden los años de los más sabios de la historia. Séneca escribe que aquellos quienes acuden a los hombres más sabios de la historia jamás regresan con las manos vacías, pues una plática a través de sus escritos con Sócrates, Aristóteles o Platón solo harán más dichosa y sabia a la persona. Estos jamás gastarán los años de nadie, sino que por medio de su sabiduría le añadirán los suyos, pues sus experiencias están cargadas de longevidad. Existe en nuestra cultura latinoamericana una profunda admiración por otras culturas, como la asiática o la americana, pues consideramos que piensan de una manera distinta y mejor que nosotros. Aunque no considero que sean mejores, pues he conocido latinos muy capaces y supremamente inteligentes, sí pienso que si en algo nos llevan la delantera es que en sus culturas muchos de sus pilares están fundamentados en la lectura y en esta inclinación natural al criterio propio. Estas personas han hecho del constante aprendizaje una virtud y es por eso que sobresalen. Aunque no basta solo mencionar el problema para resolverlo, lo que yo entiendo que Séneca querría que te dijera es que corras despavoridamente a leer a los grandes sabios. Ellos te dotarán de herramientas asombrosas para enfrentar la vida. Tus días serán más placenteros y estarás alejándote cada vez más de la ignorancia. Si no tenés una idea sobre qué comenzar a leer, siempre es bueno preguntarte cuáles son los temas de tu interés. Y una vez respondiendo esta pregunta, tendrás una idea más clara y será cuestión de hacer una búsqueda minuciosa en el Internet. Estas han sido 5 ideas del libro sobre la brevedad de la vida de Lucio Séneca. Espero que puedan serte de utilidad y si es así, considera suscribirte a este canal.